Bueno, gracias Daniel. Mi nombre es Freddy, como lo dice ahí en la llamada. Hoy les vamos a presentar desde IMIC este tema, síndrome cardiorrenal. Valentina, Daniel y yo vamos a trabajarlo. Esperemos que sea fructífero para todos, que todos aprendamos tanto como hicimos nosotros mientras lo preparábamos. Y no siendo más, pues entremos en materia. Siguiente. Eh, Estos son los temas y la forma en que vamos a abordarlo. La idea es que sea algo corto pero sustancioso. Entonces, nada, le doy paso a Valentina. Muy buenas tardes a todos y gracias por venir. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar de la definición. Por favor, siguiente. Entonces, para empezar a hablar del síndrome cardiorrenal hay que tener clara la definición. El síndrome cardiorrenal es un estado de desregulación que ocurre entre el corazón y el riñón. Afecta a los dos órganos por una disfunción ya sea aguda o crónica, en la que uno de los órganos va a inducir la disfunción del otro. Acá es súper importante tener en cuenta que se van a ver alteradas las funciones fisiológicas, en la que uno de los dos órganos va a tratar de compensar al otro, pero va a repercutir sobre este. Hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero es que hay una relevancia igualitaria entre ambos órganos. El segundo es que la disfunción puede ser aguda o crónica, funcional o estructural, o las dos. Y la tercera es que la interacción es bidireccional. Va a ocurrir más o menos como una especie de círculo vicioso negativo en el que se va a descompensar todo el sistema circulatorio. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la epidemiología. Entonces, para este aspecto, vamos a primero hablar de la insuficiencia cardíaca, luego de la enfermedad renal crónica y luego del síndrome cardiorrenal. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, se encuentra que cerca del 10% de las personas mayores de 65 años en Estados Unidos presenta insuficiencia cardíaca. En Colombia, para el 2015, la prevalencia de la falla cardíaca estimada fue de 2.3%. Para el caso de la enfermedad renal crónica, se encontró en Colombia que en el 2011 más de 788.000 personas la padecían, lo que representaba aproximadamente el 2% de la población total. En el 2015 se reportaron aproximadamente 962.271, viendo pues que aumentó en personas con enfermedad renal crónica. También en los artículos encontrábamos que las pacientes con enfermedad renal crónica que estaban en estadios 1 al 4 tenían mayor prevalencia de enfermedad coronaria y además sufrían un mayor número de eventos cardiovasculares que la población sin enfermedad renal. Ya respecto al síndrome cardiorrenal, pues es importante saber que en los estudios se encuentra pues como una mayor reporte del tipo 1, pues que es el que más se encuentra estudiado, y este ocurre aproximadamente en 25 al 30% de pacientes que tienen alguna insuficiencia cardíaca aguda. También pues es importante recalcar que esta prevalencia va en ascenso debido a que pues numerosas personas que tenían edad avanzada o que tenían hipertensión o enfermedad cardíaca o infarto agudo de miocardio tienen una sobrevivida y un tiempo de vida mayor, por lo cual pues se puede presentar el síndrome cardiorrenal con más prevalencia que antes. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar a hablar de la fisiopatología hay que tener en claro dos cositas. El primero es que tanto el corazón como el riñón son ricamente vascularizados, tienen una inervación simpática y parasimpática. Ambos regulan la tensión arterial, el tono vascular, la diuresis, la natriuresis. También pues tienen como mucha relación con la homeostasis del volumen intravascular de la perfusión tisular. Como se relacionan tanto, pues se entiende que la disfunción de un órgano pueda conllevar a la otra. Para explicar este gráfico, voy a empezar con la falla cardíaca. Cuando un paciente tiene falla cardíaca puede tener alteración tanto en el llenado o diástole o en la eyección o sístole. Aparte que puede tener estas alteraciones, también tiene alteraciones a nivel de los cardiomiocitos, por lo cual todo lo que tiene que ver con la ionotropía o contracción se va a ver alterado. También va a haber alteración en el estado de la matriz de del colágeno, por lo cual pues también va a haber una alteración marcada. Estas alteraciones marcadas del corazón van a hacer que la contracción se disminuya. Si se disminuye la contracción, se disminuye la fracción de eyección. Por eso es que va a haber una baja salida cardíaca o bajo flujo de salida cardíaca de sangre. Ese bajo flujo de salida de sangre cardíaca va a tener repercusiones en diferentes órganos, porque esos órganos no se van a oxigenar adecuadamente. A pesar de que el riñón no es el primero en la entrega de sangre pues, que proviene del corazón oxigenado, sí tiene un gran porcentaje de gasto cardíaco destinada a él. Más o menos el 25% del gasto cardíaco es destinado al riñón.
Este órgano pues es un órgano de baja resistencia, por lo cual debe haber un gradiente bastante marcado entre la diferencia de presión arterial y venosa para que el flujo renal sea adecuado y pues se dé una adecuada filtración glomerular, que es una de las funciones esenciales del riñón. Como pues el corazón no está funcionando adecuadamente, no hay una adecuada eyección y no hay pues una adecuada perfusión a este órgano, va a haber una disfunción renal. El riñón va a tratar de compensar con la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, si este intento de compensación no funciona, el riñón nos puede llegar a hipoxia. Si llega a hipoxia, pues va a haber una alteración de todas las funciones renales, dentro de las cuales está la producción de eritropoyetina. También pues va a haber una alteración del metabolismo del hierro y todo esto nos puede llevar a anemia. Si hay anemia, los glóbulos rojos no están de forma adecuada. Si los glóbulos rojos no se encuentran con la forma adecuada, pues no va a haber una adecuada captación de oxígeno por parte de ellos y pues luego liberación a los tejidos que la necesitan, siendo uno de ellos pues el corazón, que va a bombear sangre y pues nos va a brindar pues oxigenación a los diferentes tejidos. Entonces va a predisponer aún más a esa falla. Por eso les decía al comienzo que era un círculo vicioso. Pero bueno, eso es como para explicarles qué pasa con la hipoxia renal. Ya en cuanto a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, esa activación se ve muy marcada por la hipoperfusión renal, pero también lo ayuda bastante la activación simpática. La activación simpática va a hacer que, y el riñón al ver que hay una baja perfusión renal, va a aumentar los receptores alfa y beta adrenérgicos a nivel renal, los cuales pues van a tener diferentes funciones. En el caso del alfa adrenérgico nos va a aumentar la reabsorción de sodio, o sea, nos va a favorecer la función de la aldosterona, y en el caso del beta, la activación de las células yuxtaglomerulares para todo el componente de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por la activación de la renina. Entonces, como estamos en baja flujo cardíaco, baja eyección, pues va a haber una baja tensión arterial. La activación de la angiotensina nos va a favorecer vasoconstricción como un mecanismo para aumentar la tensión arterial. La aldosterona, por su parte, nos va a ayudar a reabsorber sodio y agua. Estas dos reabsorciones pues, van a favorecer el aumento de la volemia, en parte para compensar pues, este estado de baja tensión, para pues, regularlo. Y por otra parte, pues se supone que según la ley de Frank-Starling, si tenemos mayor volumen, pues vamos a tener mayor fuerza de eyección y pues mayor cantidad de eyección. Sin embargo, esto no va a ser así, pues por todas las alteraciones cardíacas que les dije. Entonces, ese aumento de la aldosterona sí va a hacer que aumente la volemia y que aumente la precarga, pero no va a aumentar la eyección. Pero ese aumento de la precarga, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar aumento de la presión venosa central, que es la que se encuentra entre la aurícula derecha y las venas cavas, y también nos va a producir congestión venosa y congestión venosa renal. Esa congestión venosa renal pues va a hacer que no haya pues un adecuado pues sistema de tubos del riñón, o sea, respecto a lo que les decía, el gradiente entre presión arterial y venosa. Eso nos va a favorecer aún más pues la disfunción renal que les dije anteriormente, por esa hipertensión venosa renal. Esa congestión renal pues también nos va a favorecer el aumento en el factor de crecimiento fibroblástico 23. Ese factor de crecimiento fibroblástico 23 se relaciona con dos aspectos. El primero nos aumenta la calcificación a nivel de vasos sanguíneos y el segundo es que nos aumenta el componente de fibrosis, que nos va a favorecer una hipertrofia cardíaca concéntrica. Entonces ya vamos a pasar de tener un adecuado llenado en las cámaras cardíacas a esas cámaras estrecharse y pues no permitir ni siquiera el llenado. Entonces ya va a ser un estado mucho más patológico. Siguiente, por favor. Bueno, esto es como para explicar un poco más a fondo lo que les dije anteriormente. El corazón, pues por su falla cardíaca, no va a tener una adecuada función de los miocitos. Estos miocitos, pues cardiomiocitos no se van a contraer de forma adecuada, entonces no van a generar una eyección adecuada, por lo cual va a disminuir la eyección. Si disminuye la eyección, pues disminuye la perfusión a los diferentes tejidos, siendo uno de los más afectados el riñón. El riñón, por su parte, para tratar de compensar, va a aumentar pues toda la parte del eje neurohumoral con la liberación de pues toda la parte del eje renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina va a favorecer la vasoconstricción, que nos va a aumentar la tensión arterial. La aldosterona, por su parte, nos va a favorecer la reabsorción de sodio y agua, lo cual nos va a aumentar pues, la volemia, pero el corazón va a entrar en sobrecarga. Y a su vez, pues la hipófisis va a estimular la producción de arginina vasopresina,
que nos va a disminuir la diuresis con fin pues de aumentar esa volemia, que también nos va a favorecer esa sobrecarga. Ya el corazón pues en estos estadios no tan tempranos de este síndrome va a empezar a aumentar la producción de los péptidos natriuréticos auriculares con fin de disminuir esa sobrecarga que le está llegando. Sin embargo, no es solamente estos aspectos que les estoy comentando lo que genera esta alteración. La angiotensina y la aldosterona no solamente tienen esos efectos sobre la tensión y sobre la volemia. La aldosterona también tiene otros efectos. La aldosterona, al actuar sobre el receptor AT1, aumenta la actividad de la fosfatasa calcineurina, lo que va a favorecer aún más la hipertrofia cardíaca y el efecto profibronítico. También va a favorecer el depósito de colágeno en los vasos sanguíneos, aumentar el remodelamiento vascular, la fibrosis vascular y la hipertrofia cardíaca. Y por otra parte, la angiotensina lo que va a favorecer es la acumulación de NADH y NADPH, lo que nos favorece aumento de radicales libres, también nos favorece toda la parte de la activación de las citoquinas que tienen efectos proinflamatorios y pues tóxicos que nos favorecen pues también aún más la lesión renal. Esos como los aspectos claves a tener en cuenta respecto a este síndrome en la fisiopatología general. Sin embargo, vamos a ver que pues ya en cada síndrome va a haber una predominancia de unas situaciones patológicas sobre otras o van a aparecer unas nuevas. Siguiente, por favor. Bueno, ya como ese es el resumen de la fisiopatología en general, hay unos mecanismos hemodinámicos, uno de los que se caracteriza la disfunción del ventrículo izquierdo, en el cual pues se ve que no hay una adecuada fracción de eyección, pues que todo nos va a causar todo lo de la hipoperfusión renal. El riñón, pues al aumentar la producción de aldosterona, también de arginina vasopresina, pues nos va a aumentar, eso ya por parte de la hipófisis, nos va a hacer que aumente la carga hídrica, o sea, nos va a aumentar la volemia y eso va a aumentar la presión venosa central. Ya en cuanto al mecanismo neurohumoral, encontramos en el sistema nervioso autónomo lo que yo les decía de que se aumentaba la actividad alfa y beta adrenérgica que nos ayudaba a reabsorber más sodio y activar las células yuxtaglomerulares. A nivel pues, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que yo les decía de que pues, la angiotensina va a aumentarnos la tensión arterial y la aldosterona pues, nos va a aumentar esa reabsorción de sodio y agua. La arginina vasopresina pues también por el beta 1 y beta 2 pues va a tener diferentes acciones. Por el beta 1 pues nos aumenta la poscarga y por el beta 2 pues tiene toda esa parte de retención de agua. La adenosina también tiene un efecto regulador en el cual también va a aumentar la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y también pues, nos va a favorecer el aumento de la volemia. Siguiente, por favor. Entonces, esos son como los aspectos a tener en cuenta respecto a la fisiopatología en general. Ya en cuanto a la clasificación, encontramos 5 tipos de síndrome. El primero es el síndrome cardiorrenal agudo, en el cual hay una falla cardíaca que va a resultar en lesión renal aguda. El tipo 2 es ya el síndrome cardiorrenal crónico, en el cual una falla cardíaca crónica resulta en enfermedad renal crónica. El tipo 3 es el síndrome renocardíaco agudo, en el cual pues, la lesión renal aguda resulta en falla cardíaca aguda. El tipo 4 es el síndrome renocardíaco crónico, en el cual una enfermedad renal crónica resulta en falla cardíaca crónica. Y finalmente el tipo 5 es el síndrome cardiorrenal secundario, el cual resulta pues de procesos sistémicos que van a afectar tanto también van a producir falla cardíaca y falla renal. El tipo 1 y 2 los voy a explicar yo y el tipo 3, 4 y 5 los va a explicar mi compañero Fred. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto al síndrome cardiorrenal tipo 1, entonces es una insuficiencia cardíaca congestiva que nos lleva a lesión renal aguda. Aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. La primera es que el eje renina-angiotensina-aldosterona se va a activar, al igual que el sistema nervioso simpático. Y también hay que tener en cuenta, así como novedoso, bueno, aunque eso también era la fisiopatología general, es que acá también hablaban mucho del daño iatrogénico, en el cual, pues, como hay una falla cardíaca, esa falla cardíaca se caracteriza porque básicamente disminuye el volumen de eyección. Al disminuir el volumen de eyección, disminuye la perfusión al riñón. Si disminuye la perfusión al riñón, el riñón pues empieza a lesionarse y como mecanismo compensatorio va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina, como les decía, para aumentar la tensión arterial
y la aldosterona para aumentar la volemia con la reabsorción de sodio y agua. Eso nos va a llevar a una sobrecarga cardíaca y pues el corazón va a producir los péptidos natriuréticos pues para favorecer esa como reducción de esa sobrecarga que tiene. La activación simpática, pues los receptores alfa y beta adrenérgicos que ya les expliqué, también van a predisponer esta alteración. Entonces, como el corazón está en sobrecarga, pues mi compañero Daniel más adelante lo nombrará, pero médicos prescriben diuréticos. Sin embargo, cuando los diuréticos se dan en sobredosis, por decirlo así, o cuando sean inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, en algunos pacientes pues puede predisponer a la falla renal. Por eso es que pues, hay que tener mucha precaución con esto y es uno de los mecanismos que se ha reportado del síndrome cardiorrenal tipo 1, pues que lo predispone. También pues la señalización humoral, tenerla muy en cuenta, lo que les decía de la angiotensina, que también pues favorece la activación de las citoquinas y que las citoquinas van a favorecer ese estado proinflamatorio y fibrinolítico en el riñón. Y ya como para también destacar, hay 4 subgrupos clínicos que pertenecen a este síndrome cardiorrenal tipo 1. El edema pulmonar, pues como hay sobrecarga y también pues aumenta la presión venosa central y también pues puede haber falla ventricular izquierda, puede hacer que básicamente las presiones en los capilares entre la parte arterial y venosa esté tan desregulada que pueda haber una extravasación de líquido y pues produzca ese edema pulmonar con fracción de eyección ventricular conservada. La falla cardíaca descompensada, la insuficiencia ventricular derecha, esta sí tiene mayor relación con el aumento de la presión venosa central, lo que llamamos pues el cor pulmonar, y el choque cardiogénico, que es ya cuando básicamente el corazón no cumple la función adecuada para oxigenar a los diferentes tejidos, que ya es el estado pues más crónico. Siguiente. Esta es una gráfica que encontramos en unos artículos que pues, resume muy bien, explica muy bien el síndrome cardiorrenal tipo 1. Lo que les volví a decir, pues la insuficiencia cardíaca va a hacer que los cardiomiocitos no se contraigan de forma adecuada, no pues va a generar un buen volumen sistólico, por lo cual va a disminuir el gasto cardíaco, va a haber un daño hemodinámico pues que se va a ver como visto en una hipoperfusión a nivel renal. Ese daño renal pues va a activar un eje compensador que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues con la retención de sodio y agua gracias a la aldosterona y la vasoconstricción gracias a la angiotensina. Por eso nos va a generar una sobrecarga, pues por el aumento de la volemia al corazón. El corazón, para tratar de cómo compensar esto, va a aumentar los péptidos natriuréticos, pues para favorecer la eliminación de agua y pues la eliminación de tanta volemia que le está llegando. Tanto por el corazón como por el riñón va a haber una señalización humoral, lo que les decía yo de la angiotensina, que nos va a favorecer las citoquinas, que también nos van a favorecer daño endotelial y apoptosis, y por parte del corazón activación de monocitos que también nos van a favorecer la apoptosis y el daño endotelial. Lo que les decía del uso de medicamentos, que también se ha relacionado mucho con el síndrome cardiorrenal tipo 1, y es que a veces pues hay una sobredosis de diuréticos o digamos que se prescriben inadecuadamente los inhibidores del ECA, y pues eso también tiene alteraciones a nivel renal y se predispone todo este círculo vicioso que les he nombrado. Siguiente, por favor. Ya en cuanto al síndrome cardiorrenal tipo 2, pues es una enfermedad cardíaca crónica que nos lleva a una enfermedad renal crónica. Así como características importantes a tener en cuenta es que hay un flujo plasmático renal bajo, aumenta la resistencia arteriolar eferente, que ya más adelante les voy a explicar un poquito, hay una congestión renal e hipoperfusión, y también muy importante como signo es que hay anemia, lo que les decía es como una nueva manifestación. Entonces, pues en la enfermedad renal crónica, pues tiene diferentes aspectos, puede ser por predisposición genética, por factores ambientales, con factores modificables o no modificables, pero que si no se corrigen, pues lleva a que el corazón no haga una adecuada fracción de eyección, lo mismo que les decía, disminuye pues el flujo de salida, eso nos va a hacer que el corazón, que el riñón esté con baja perfusión, y pues empieza el daño renal. También pues lo que acá tiene una fundamental importancia el factor de crecimiento de fibroblastos 23, por lo que yo les decía de la calcificación arterial en estados de baja perfusión y en estados de congestión, este factor va a aumentar pues su expresión y eso nos va a llevar pues a calcificaciones arteriales, a calcificaciones endoteliales, que nos va a favorecer tanto el daño renal como el cardíaco.
Y ya en estados crónicos de hipoperfusión, que aumenta la presión venosa por la congestión que yo les nombré anteriormente, con aumento muy marcado de la resistencia venosa, pues ya progresamos a enfermedad renal crónica. En ese estado, pues ya el riñón no nos va a producir adecuadamente la eritropoyetina, por lo cual pues los glóbulos rojos no van a ser normales, no va a una adecuada pues captación y liberación de oxígeno a los diferentes tejidos, vamos a encontrar anemia. También pues como el riñón es el que nos filtra las diferentes sustancias para reabsorber y que necesitamos, pues no va a haber un adecuado equilibrio electrolítico, va a haber un imbalance. Y pues como medida desesperada del riñón para intentar regular todo lo que está sucediendo, el aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona nos va a favorecer un estado de hipertensión. Ya, pues, este síndrome se manifiesta en alteraciones como insuficiencia cardíaca crónica, fibrilación auricular muy relacionada pues con todo el desequilibrio e imbalance electrolítico, pues porque va a haber una alteración ya cronotrópica, toda la parte automática pues que tiene que ver con los diferentes electrolitos como el sodio y el calcio que vemos con las corrientes FONI. Y la cardiopatía isquémica tiene mucha relación con todo el componente del aumento del factor de crecimiento 23 fibroelástico, que ayuda a calcificar, también pues se favorece la lipólisis y se favorece pues los estados inflamatorios y de liberación de citoquinas que se caracterizan a la aterosclerosis, que nos va a conllevar pues a la disminución de la luz del vaso de las arterias coronarias, que puede llegar pues al punto de ocluirse totalmente y llevarnos al infarto de miocardio. Siguiente, por favor. Bueno, ya está la tabla que resume el síndrome cardiorrenal tipo 2, en la cual pues lo que les decía, la alteración cardíaca pues nos lleva a que no haya una contracción adecuada, esa insuficiencia cardíaca crónica, que puede ser por factores de riesgo no modificables o modificables que no se modificaron, nos va a llevar pues a que haya un bajo gasto cardíaco a expensas pues del volumen sistólico, y eso nos va a llevar a una hipoperfusión crónica y apoptosis de las células renales que nos puede llevar a la falla renal crónica. El riñón, pues como medida desesperada, va a retener sodio y agua, que nos vaya a una sobrecarga cardíaca. También, pues si no, como está en hipoperfusión crónica, pues no va a haber una adecuada producción de eritropoyetina, lo cual nos va a llevar a la anemia. Pues como no está funcionando adecuadamente, no hay una adecuada tasa de filtración glomerular, pues por lo que va a disminuir el filtrado. Y como activa el eje renina-angiotensina, por la angiotensina va a haber un estado de hipertensión. Bueno, esta sobrecarga va a hacer que aún más empeore el corazón, una insuficiencia cardíaca crónica, en la cual pues hay hipoperfusión crónica, aumento de la resistencia vascular, aumento de la presión venosa, y todo esto nos lleva a una descompensación crónica. Y pues lo que les decía finalmente, que la falla renal crónica también llevado a la desregulación del metabolismo del calcio y del fósforo, en la cual pues va a haber alteraciones de calcificaciones de los diferentes vasos, tanto cardíacos como renales. Y ya. Siguiente. Pues bueno, entonces sigamos hablando ahora con el síndrome cardiorrenal tipo 3, ¿cierto? Consiste en un deterioro agudo de la función renal que lleva a una disfunción cardíaca. El deterioro agudo, la más común es la lesión renal aguda, ya tuvimos una charla hace poco al respecto. También puede ser por isquemia o glomerulonefritis, que también pueden causar una lesión renal aguda. Entonces, esta lesión renal aguda lo que me va a causar son todas estas manifestaciones que tenemos presentes tanto a nivel renal como a nivel cardíaco, que aquí están: uremia, edema pulmonar, hipercalemia, acidemia. En la siguiente diapositiva con el gráfico las explico mejor, y manifestaciones a nivel cardíaco, donde se constituye el síndrome cardiorrenal en cosas como falla cardíaca por una sobrecarga en volumen, las arritmias por alteraciones en los metabolismos de los minerales, isquemia por la acidemia y la uremia que causan estos. Entonces, la acidemia, que se produce por un efecto inotrópico negativo, se podría originar por un desbalance electrolítico, pues a partir del daño, como ya les venía diciendo, y causando arritmias, que abajo están las manifestaciones. También podemos ver vasoconstricción pulmonar, lo que significa lo que contribuye a la falla cardíaca, aparte de este ciclo negativo de mecanismos y vías que ya nos explicó Valentina. Y también podemos encontrar isquemia renal, que puede aumentar y que va a aumentar por señales humorales citoquinas proinflamatorias que al final van a causar daño endotelial y al final pueden causar isquemia cardíaca.
El 86% algo importante para aclarar, el 86% de las personas, de los pacientes que cruzan con un síndrome cardiorrenal tipo 3, aumentan su riesgo de mortalidad por evento cardiovascular, casi que 10 veces al riesgo promedio. Por favor, apaguen los micrófonos. Gracias. Como les decía, el 86% de los pacientes que cruzan con este síndrome aumentan su riesgo de mortalidad por evento cardiovascular, casi que en 10 veces el riesgo de la población promedio, y un 38% aumenta el riesgo de sufrir un evento cardiovascular mayor. Entonces, tenemos que es una complicación bastante importante a tener en cuenta con los pacientes. Siguiente. Siguiente. Perdón, anterior. Ahí, perfecto. Entonces, los mecanismos de lesión son múltiples. La sobrecarga de volumen que estábamos hablando contribuye al desarrollo de un edema pulmonar, lo que aumenta la mortalidad en estos pacientes. También algo importante es que los pacientes que cursan con este síndrome y hacen el edema pulmonar tienen alto riesgo de necesitar terapia de reemplazo renal a largo plazo y a corto plazo. También tenemos alteraciones del metabolismo mineral, como ya lo habíamos nombrado, calcio, a nivel del calcio, a nivel del fósforo, lo que puede causar arritmias. También hipercalemia, que genera trastornos del ritmo, arritmias, y la conducción cardíaca, que puede afectar la conducción cardíaca. Y esto se puede evidenciar con estrechamiento y en las ondas T en un electrocardiograma, y también estas se van a observar más picuada de lo normal. Tenemos la uremia, que esto tiene que ver con la activación del sistema renina-angiotensina. Todos sabemos que el sistema renina-angiotensina lo que busca con la liberación de aldosterona es la mayor absorción de sodio y por ello absorber agua para mantener la volemia. También cuando lo hace, absorbe boom. Esto se empieza a concentrar en la sangre hasta llevar a unos niveles que pueden causar ciertas manifestaciones clínicas. Esta uremia tiene mucho efecto sobre la contractibilidad miocárdica y finalmente puede llevar a una isquemia renal, que también obviamente va a contribuir a todo este ciclo de inflamación y apoptosis cardíaca que hemos venido hablando. La isquemia, que les nombraba hace poco, produce un efecto inotrópico negativo que podría originar un desbalance hidroelectrolítico, como les había nombrado anteriormente, y por ello también llegar a arritmias. Entonces, vemos que son muchos mecanismos que pueden causar lo mismo. Les he nombrado casi 3 mecanismos que pueden causar una arritmia, y solo es en un síndrome, en una clasificación, un subtipo del síndrome. Entonces ya vamos entendiendo, vamos haciendo la idea de por qué es tan importante pensar cuando tenemos estos pacientes que cursan con una lesión renal o que cursan con una lesión cardíaca, ya sea a nivel agudo o a nivel crónico, pensar en el siguiente órgano. Más adelante les voy a mostrar una imagen que me pareció muy chévere, la encontré cuando estaba haciendo la revisión, que deja muy en claro que todos tenemos que pensar así. A nivel, hablando de los médicos, nosotros como futuros médicos tenemos que pensar así. No podemos pensar en un solo órgano que está afectado, sino en todos. Siguiente. Tenemos luego el síndrome cardiorrenal tipo 4, que es una enfermedad renal crónica que conduce a una disminución de la función cardíaca, que se manifiesta como una hipertrofia ventricular, una disfunción diastólica o un ambiente de riesgo para evento cardiovascular. Como anteriormente los nombraba, estos pacientes cruzan con un mayor riesgo para desarrollarlos. Y tenemos entonces una enfermedad crónica que va aumentando en su gravedad, por así decirlo, por así llamarlo. Y este gráfico que tenemos a la derecha nos permite entender muchas cosas. Entonces, tenemos una enfermedad renal a su inicio, que puede estar por predisposición genética, puede ser por factores de riesgo que el paciente está expuesto, como lo son la diabetes, la hipertensión. Son enfermedades de base, enfermedades que en Colombia tienen una alta prevalencia, como lo decía Valentina al inicio. Entonces, no es algo raro que nos vayamos a encontrar. Luego tenemos una enfermedad renal crónica, que progresa a un estadio 3 y 4, lo que nos va a llevar a una anemia, por lo que decía Valentina anteriormente, deficiencia de eritropoyetina, porque el riñón no está funcionando bien. Tenemos uremia, como ya expliqué por qué, inflamación crónica por el daño crónico que sufre el riñón, no es algo agudo, no es reversible, es algo que va progresando hacia mal en el transcurso del tiempo, y un imbalance electrolítico por lo mismo déficit que presenta el riñón a nivel de las nefronas. Esto va a causar poco a poco una lesión cardíaca, y el próximo entendemos un poquito mejor. Siguiente. Entonces, esta lesión
trae como consecuencia una hipertrofia ventricular y un remodelamiento. Si recordamos un poco cuando veíamos insuficiencia cardíaca, vemos que una de las partes de una de las etapas de la enfermedad es el remodelamiento ventricular. Y ya vemos que cuando vemos el remodelamiento ventricular ya es un paciente que ha hecho una enfermedad que ya la consolidó y que tiene una enfermedad marcada. Pero aquí no estamos hablando de un paciente que empezó con una enfermedad cardíaca, sino que estamos hablando de un paciente que empezó con una enfermedad renal. Entonces, sí vemos cómo entre todos estos espectros de la enfermedad que estamos explicando, o estos tipos, los pacientes se pueden pasar de uno al otro, y es algo muy importante para entender. Porque a veces pensamos, perdón, me desvío un poco de esta diapositiva, a veces pensamos que una clasificación es una camisa de fuerza para el paciente, y no es así. Estas clasificaciones el paciente las puede pasar todas o no puede pasar por ninguna porque no encaja en todas. Entonces hay que pensar en que esto es una guía y no una camisa de fuerza ni para nosotros ni para el paciente. Entonces, como les decíamos, tenemos un daño intersticial, un daño glomerular al inicio, que sea por factores de riesgo, tabaquismo, obesidad, hipertensión, dislipidemia, etcétera, o factores genéticos también que predisponen a los pacientes, y empiezan a causar un daño a nivel renal. ¿Por qué? Porque el riñón intenta compensar, como ya Valentina nos explicó, para no entrar en redundancia, ya sabemos que los mecanismos compensatorios del riñón, tanto a corto plazo como a largo plazo, no son muy buenos ni muy efectivos pensando en otros órganos, en este caso pensando en el corazón. Entonces, la enfermedad sigue, se forma la esclerosis, hay fibrosis de los vasos, hay daño tubular, hay daño en el nivel de las nefronas, y ahí nos encontramos con la anemia, tenemos hipoperfusión. Si recordamos un poco de lesión renal aguda, hipoperfusión es la principal causa de una lesión renal aguda. Inflamación crónica, porque el riñón está dañado, ya el riñón tuvo un daño que sigue progresando, y todo esto pues nos va a llevar a un aumento de la precarga, a un aumento de la poscarga, remodelación ventricular, en fin, hacer la enfermedad cardíaca crónica, que ya conocemos. Siguiente. Y por último tenemos el síndrome cardiorrenal tipo 5, dentro de las clasificaciones, conocido también como secundario. ¿Por qué? Porque este parte no de una enfermedad de un órgano, de uno de los dos órganos que va a causar en el otro, sino una enfermedad sistémica, una enfermedad crónica que ya el paciente tiene, o puede también ser aguda, y va a causar una alteración en ambos órganos simultáneamente. La principal y la más estudiada es la sepsis. Entonces, sabemos que dentro de los cuadros de la sepsis, esta causa una vasodilatación sistémica y una hipotensión franca, que me va a causar ¿qué? Pues daño a nivel renal, daño a nivel cardíaco. Y así lo podemos hacer enfermedad por enfermedad. Dentro de las agudas, pues ya vimos la sepsis, también está hemorragia de origen traumático, están las quemaduras múltiples, los gran quemados son pacientes que tienen a cursar con bastante lesión renal aguda, que progresa. Para tener en cuenta, dentro de las enfermedades crónicas tenemos la diabetes mellitus, la malaria, la vasculitis. La principal y lo más importante que se tienen que llevar de aquí es que el paciente que ustedes ven con sepsis, sospechen que puede ser un síndrome cardiorrenal. ¿Por qué? Porque hay estudios que han demostrado que entre el 67 y el 76% de los pacientes con sepsis va a ser un síndrome cardiorrenal secundario. Y si hace un síndrome cardiorrenal secundario, el paciente va a quedar con una secuela tanto a nivel renal como a nivel cardíaco muy graves. Fuera de eso, la sepsis, estos pacientes que cursan con sepsis tienen mayor predisponencia. Un estudio que se llama el estudio HOPE demostró que estos pacientes que hacen síndrome cardiorrenal secundario por sepsis tienen a largo plazo probabilidad bastante elevada de hacer una lesión renal crónica. Entonces son pacientes que probablemente vamos a tener que meter en una lista de trasplante, o pacientes que van a tener que vivir por el resto de su vida, en redundancia, sometidos a una terapia de reemplazo renal. Vemos todos los mecanismos que utiliza una enfermedad sistémica o crónica para causar la lesión, que son la activación del sistema simpático, estrés neurohormonal. Si recordamos el estrés neurohormonal, Valentina nos los nombraba hace poco al inicio explicando la lesión cardíaca. Es importante un imbalance en los estímulos neurohormonales, son los que llevan a una insuficiencia cardíaca. Tenemos una inflamación, ya sea crónica o aguda, tenemos hipoperfusión, aumento de las presiones, tanto venosas como arteriales, tenemos isquemia, hipoxia, entre otras. Siguiente. Y aquí podemos otra vez ver lo que les estaba nombrando. Entonces, una presencia combinada de disfunción cardíaca y renal está asociada a desórdenes sistémicos agudos o crónicos, como enfermedades como la diabetes, la amiloidosis, la hipertensión,
vasculitis, sepsis, en fin. ¿Cómo lo hace? Pues como lo muestran en esta gráfica, con hipoxia, estrés oxidativo, daño hemodinámico. La hemodinamia es algo muy importante que hay que entender porque es la relación más importante, cayendo en redundancia nuevamente, entre el riñón y el corazón. Valentina lo decía, el 25% del gasto cardíaco viene del riñón. O sea, es un órgano que necesita bastante volumen sanguíneo que sea enviado por el corazón. Entonces, tenemos activación simpática y neurohormonal que nombrábamos anteriormente, activación de monocitos y citoquinas. Estos pacientes que tienen enfermedades sistémicas tienen alteraciones en los procesos apoptóticos de los monocitos. Entonces, hay activación y proliferación de los monocitos y no hay estos mecanismos de restricción que ellos tienen para que no hagan daño, para que sea más controlada su reacción. Entonces, estos van a empezar a activarse y van a hacer toda nuestra cascada de citoquinas proinflamatorias que van a terminar causando el daño en los órganos. Siguiente. Listo. Ahora vamos a hablar de cómo se diagnostica este síndrome. Y para esto, primero tenemos que tener en cuenta que claramente son dos patologías bien importantes y que tienen una gran riqueza semiológica con la cual se puede llegar a estos diagnósticos, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Entonces, para hacer el diagnóstico de síndrome cardiorrenal, hay que hallar que hay insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y también compromiso hemodinámico. Como acaba de decir Freddy, existe una importante relación entre estos dos órganos por medio de la sangre. ¿Listo? Siguiente. Entonces, como bien sabemos, para hacer un buen diagnóstico se necesita hacer una buena historia clínica. Entonces, desde el inicio, desde que vemos el paciente para empezar a hacer la historia clínica, tenemos que ya saber qué tipo de síntomas y qué tipo de signos vamos a encontrar que nos lleven a pensar en insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y ya sabiendo la importante relación que hay entre estos dos órganos, en el síndrome cardiorrenal. Entonces en esta tabla podemos ver los principales síntomas que van a ser como los posibles motivos de consulta de los pacientes que lleguen con síndrome cardiorrenal. Entonces, aquí podemos ver síntomas que muestran insuficiencia cardíaca aguda como síncope, episodios de síncope, dolor torácico, taquicardia, taquipnea y disnea, arritmias, igual también para insuficiencia cardíaca crónica, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Y fíjense que entre los síntomas que se encuentran para la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal se comparten algunos, como la taquicardia. Los edemas también son importantes para pensar en estas alteraciones. Ahí en insuficiencia renal crónica están el frote pericárdico, las parestesias, edema, anorexia, náuseas, vómito. Y también los síntomas de afección sistémica nos ayudan a pensar en la gravedad del cuadro clínico que está presentando el paciente. Entonces también es importante tener en cuenta si hay hipertermia o hipotermia, fiebre y escalofrío, taquicardia, alteración del pulso. Y bueno, siguiente. Entonces ahora vamos a hablar específicamente de los hallazgos que podemos encontrar para orientarnos en la insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia renal. Primero entonces la insuficiencia cardíaca. Los síntomas cardinales de la insuficiencia cardíaca son la fatiga y la disnea. La fatiga se puede explicar por la baja del gasto cardíaco. Pues claro, si no está fluyendo suficiente sangre, el paciente va a estar fatigado. Y la disnea tiene varias explicaciones, pero la principal es que se crea una congestión pulmonar. Como ya explicaron mis compañeros en la fisiopatología, una de las consecuencias de que haya una falla renal y falla cardíaca es que ocurre una éstasis venosa. La sangre en las venas no se está moviendo tanto, entonces se congestiona todo el sistema cardiovascular. Una de las consecuencias es la éstasis de la sangre en los pulmones. Esa sangre va a empezar a exudar y ese exudado de los pulmones va a obstruir las vías respiratorias. Entonces, así ocurre la disnea. La disnea se puede clasificar en 4 niveles según el esfuerzo que tenga que hacer el paciente
o sea, el esfuerzo que haga el paciente y presente disnea. Puede ser un paciente que solamente al hacer ejercicio presente disnea, que es una disnea de grado 2, o bien puede ser también que el paciente no se pueda estar de pie porque no puede respirar. Es un paciente que durante la consulta tiene que estar sentado todo el tiempo, eso es una disnea de grado 4, y estos niveles de disnea indican la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Estos otros síntomas que encontramos aquí también son indicativos de una insuficiencia cardíaca. Hay dos tipos de respiraciones que podemos encontrar en una persona que está cursando por una insuficiencia cardíaca. Puede ser la respiración rápida y superficial, una taquipnea, o la respiración de Cheyenne-Stokes, que es una respiración que se conforma de un periodo de taquipnea y luego un periodo de apnea. Entonces respira muy rápido y deja de respirar por un periodo. Respira muy rápido y deja de respirar. Otro síntoma que se encuentra en los pacientes con una insuficiencia cardíaca pues ya avanzada es la ortopnea, y es que los pacientes tienen dificultad respiratoria al estar acostados. Normalmente cuando el paciente lo cuenta, dice que no puede respirar por ahí a la hora o a las 3 horas de acostarse, porque esta ortopnea se causa porque el líquido del exudado de los vasos pulmonares ocupa los alvéolos cuando la persona se acuesta. Y la disnea paroxística nocturna es similar a la ortopnea, pero ocurre pues en la noche cuando el paciente está dormido, tiene episodios en los que no puede respirar y presenta tos. Ese cuadro también se le llama asma cardíaco. Listo. Aquí se encuentra a la exploración física de la insuficiencia cardíaca. Primero, es importante revisar la apariencia general del paciente, pues claramente si está con fatiga y disnea, eso lo va a expresar el paciente con su cuerpo. También es importante mirar que la presencia de cianosis en las mucosas o el uso de músculos accesorios respiratorios. También es importante revisar la alteración de la tensión arterial. Podemos encontrar dos casos en la tensión arterial. Si la tensión arterial está baja, puede significar que el ventrículo izquierdo perdió inotropismo y no está latiendo lo suficientemente fuerte, y en ese tipo de insuficiencia cardíaca pues vamos a encontrar una tensión arterial baja. Por otro lado, encontrar una tensión arterial alta nos puede mostrar un importante factor de riesgo de daño tanto renal como cardíaco, porque la tensión arterial alta prolongada también hace que el corazón produzca hipertrofia. Otro hallazgo importante de la exploración física en la insuficiencia cardíaca es la presencia de sibilancias mientras el paciente respira, y también se pueden encontrar estertores que se producen por el líquido acumulado en el tejido pulmonar. Y también otro hallazgo que se puede encontrar en el abdomen es la hepatomegalia, que se causa por la éstasis venosa que se produce, como ya lo explicaron mis compañeros, hace que se congestione la sangre venosa en el hígado, y pues el hígado aumente su tamaño. Listo, ahora vamos a hablar de los hallazgos clínicos de la insuficiencia renal. Entonces, pues, el gol estándar de la insuficiencia renal es el aumento de la creatinina sérica. Entonces, cuando la creatinina sérica aumenta al menos 0.3 miligramos por cada 100 mililitros durante 48 horas, ya se puede decir que es una insuficiencia renal. O otra manera de verlo también es si en una semana aumenta más del 50% de la medida basal de la creatinina. También otros síntomas son la fatiga, los edemas en las extremidades. Y este otro es bien importante, y es la historia de uso de AINES y de los antagonistas de los receptores de angiotensina. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de la fisiopatología de la insuficiencia renal
hay un periodo en el que se eleva la creatinina, pero los glomérulos están intactos. Y los glomérulos se mantienen debido a que tienen sus propios mecanismos de compensación que se basan en los cambios de presión arterial. ¿Cómo lo hacen? Las arteriolas aferentes de los glomérulos aumentan su tamaño, se dilatan por medio de las prostaglandinas. Entonces, cuando se usan AINES que inhiben la ciclooxigenasa, impiden la producción de esas prostaglandinas, por lo cual no se pueden dilatar esas arterias aferentes. Y de igual manera, las arteriolas eferentes mejoran la perfusión de los glomérulos haciendo vasoconstricción. Entonces, si se quita la angiotensina con un ARA, pues va a perder ese método de regulación el riñón. Otros síntomas que podemos encontrar de insuficiencia renal ya crónicos es la nasarca, o sea, el edema generalizado, la hipercalemia y la acidosis metabólica, porque recordemos que, bueno, pues cuando falla el riñón no se depura el potasio y también se acidifica la orina y no hay suficiente amoníaco, pues hay acidosis metabólica. Y de igual manera también no se depuran los fosfatos, y al aumentarse los fosfatos en la sangre, aumenta la hormona paratiroidea. Y lo que hace esta hormona es sacar el calcio de los huesos. Entonces aumenta el calcio en la sangre y se sale el calcio de los huesos, y esto nos ayuda a entender otro signo importante de la insuficiencia renal crónica, y es que aumenta la probabilidad de que el paciente tenga fracturas patológicas. Y como ya dijeron, también pues el riñón se encarga de producir la eritropoyetina, entonces si falla el riñón, pues va a producirse anemia. Siguiente. Listo, entonces ahora sí específicamente vamos a hablar de qué biomarcadores podemos buscar en la clínica para diagnosticar el síndrome cardiorrenal. Entonces, en el síndrome cardiorrenal tipo 1, vamos a tener un paciente que principalmente va a estar teniendo un cuadro clínico compatible con insuficiencia cardíaca. Entonces, para ver si tiene síndrome cardiorrenal, vamos a buscar biomarcadores renales. Entonces, podemos mirar la creatinina sérica, como ya dijimos. También podemos mirar la lipocaína asociada a gelatinasa de neutrófilos, eso es lo que significa NGAL, o la molécula de lesión renal, o KIM1, o la cistatina C. El NGAL y la KIM1 son marcadores de lesión renal y isquemia renal. Entonces, pues bueno, cuando se lesionan las células en los glomérulos, se libera a la sangre estos marcadores. Y la cistatina C, algunos autores prefieren medir la tasa de filtración glomerular por medio de esta biomarcador antes que la creatinina, ya que la creatinina depende de la masa muscular, mientras que la cistatina no. Listo, entonces eso es para un síndrome cardiorrenal agudo. Para un síndrome cardiorrenal crónico, se deben buscar la hipertensión arterial, igual el uso de medicamentos que ya vimos, la historia de enfermedad coronaria o de infartos coronarios, eso es muy importante para sospechar de el síndrome cardiorrenal. El péptido natriurético cerebral y el péptido natriurético auricular también aparecen cuando hay una falla cardíaca descompensada. Y es importante también hacer una biometría hemática, el conteo de leucocitos, de eritrocitos, sobre todo para mirar si hay anemia por falta de eritropoyetina. Ahora, para el síndrome cardiorrenal tipo 3 y 4, el paciente se va a encontrar con una clínica compatible con insuficiencia renal, y nosotros vamos a buscar si hay daño en el corazón. Entonces, igual, para el tipo 3 vamos a pedir la NGAL, la KIM1, la creatinina, una radiografía de tórax para mirar el estado de los vasos pulmonares. También vamos a revisar si hay acidemia en la sangre, la troponina, que es un marcador de isquemia miocárdica,
igual también el péptido natriurético cerebral, la mieloperoxidasa, que es una enzima que indica que está ocurriendo metabolismo oxidativo, o sea, liberación de especies reactivas de oxígeno desde el corazón, y pues las interleuquinas que mencionaron mis compañeros de la respuesta humoral, el factor de necrosis tumoral y estas interleuquinas. Para el síndrome renocardíaco o cardiorrenal tipo 4 crónico, vamos a buscar entonces que haya signos de enfermedad cardíaca de larga data, como la hipertrofia ventricular, la disfunción diastólica, igual la anemia, edema generalizado y citoquinas. Y para el síndrome cardiorrenal tipo 5, pues el paciente va a llegar con ciertos síntomas, nosotros vamos a buscar la causa de esos síntomas, sin embargo, es importante tener en cuenta la enfermedad de base que esté causando el daño o en el riñón o en el corazón. Si es lupus o si es una sepsis o si es vasculitis. Bueno, siguiente. Listo, entonces, ¿cómo vamos a enfocar el tratamiento? El tratamiento tiene que estar basado en encontrar la causa de los síntomas que está cursando el paciente. Ese es el objetivo del tratamiento. Por eso es importante reconocer cuál es el tipo de síndrome que está cursando el paciente. Y también es importante saber que los pacientes que están con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal necesitan recibir hospitalización. ¿Listo? Siguiente. Entonces, estos son algunas pautas terapéuticas que se usan para cada síntoma que presenta el síndrome cardiorrenal. Aquí para efectos de la diapositiva, pues los organicé como por categorías, pero igual que los síntomas, igual que como han escuchado durante toda la charla, se comparten muchos síntomas entre enfermedad cardíaca y enfermedad renal. Entonces, bueno, los diuréticos son para manejar el edema, pero aquí es importante que hay que tener cuidado de la resistencia. La primera línea de diuréticos que se utiliza son los diuréticos tiacídicos. Sin embargo, si no se ve reducción del edema, se pasa a usar diuréticos de ASA. Y si tampoco están funcionando los diuréticos de ASA, es importante primero tener un panel de electrolitos del paciente, una observación constante de los electrolitos, y hay que buscar la causa de por qué nos está drenando los diuréticos. Obviamente, si hay una falla renal total, donde ya no hay glomérulos que estén funcionando, pues claramente no se va a solucionar los edemas. También se utilizan inotrópicos para mejorar la contracción del corazón, ya que si el corazón no está latiendo lo suficientemente fuerte para que haya la suficiente perfusión renal, entonces, pues bueno, los inotrópicos ayudan a esta causa. La asistencia ventricular es un tratamiento quirúrgico en el cual se pone un dispositivo que ayuda a los ventrículos a latir. Eso ya es más especializado cuando hay una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección bastante severa. El manejo, bueno, para la insuficiencia cardíaca, según el Consenso Colombiano de Diagnóstico y Tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca, se recomiendan estos 4 elementos: los antihipertensivos, los antagonistas de la aldosterona y los beta bloqueadores. Y también están estos vasodilatadores, que son la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide y el nitroprusiato, que se utilizan en caso de que haya alguna contraindicación para los IECA o los ARA. Con los antagonistas de la aldosterona hay que tener mucho cuidado, porque al inhibir la aldosterona por los mecanismos que ya comentaron mis compañeros al inicio, el calcio se va a aumentar por acción de la hormona paratiroidea. Entonces, el riesgo de las fracturas patológicas y de lo que ya les mencioné, pues aumenta. Por eso es importante monitorizar los electrolitos en este tipo de pacientes.
También los beta bloqueadores tienen algo a considerar, y es que solamente se deben usar hasta que el paciente ya se encuentre mínimamente estable. Listo. Y aquí en manejo renal puse el manejo específico de ciertas manifestaciones que tienen insuficiencia renal. Es importante que cuando el paciente está en hospitalización, que tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver con su enfermedad. Entonces, si el paciente está reteniendo sodio y reteniendo agua, entonces pues digamos que lo más lógico, lo primero que hay que hacer es restringir la sal y ese tipo de, y esos electrolitos. De igual manera, también para disminuir el aumento de la hormona paratiroidea y la pérdida de calcio en los huesos, se puede utilizar una dieta baja en fósforos. El calcitrol es un fármaco que disminuye la acción de la hormona paratiroidea. Se puede utilizar bajo ciertas indicaciones, sobre todo en estos pacientes. La diálisis pues se utiliza ya cuando los glomérulos renales no son suficientes para hacer todo el proceso de filtración que deberían hacer. Una razón donde se debe hacer la diálisis urgentemente es cuando hay pericarditis urémica. Eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Y de igual manera la terapia de reemplazo renal, o sea el trasplante, se debe utilizar cuando ya no hay suficientes glomérulos funcionales y la diálisis ya no es viable. También ahí puse los compuestos estimulantes de la eritropoyetina, que son unos fármacos que se están utilizando con buenos resultados, que lo que hacen es simular la eritropoyetina para mejorar la anemia. Para utilizar este tipo de fármacos es importante tener en cuenta la cantidad de hierro que hay en la sangre, porque pues si no hay hierro, sin importar la eritropoyetina que haya, no se van a producir ni hemoglobina ni los eritrocitos. Siguiente. Listo, entonces aquí es un cuadro que simplemente resume lo que acabo de decir. Están los posibles blancos terapéuticos a los cuales se puede apuntar para mejorar los síntomas que presentan los pacientes con síndrome cardiorrenal. En los estudios que revisamos, encontramos que los antagonistas de la vasopresina no tienen relevancia clínica, entonces pues realmente no se usan. Y ya bueno. Siguiente. Aquí simplemente es un llamado de atención para algo muy importante que tenemos que hacer nosotros como médicos con nuestro paciente, y es la responsabilidad que tenemos para prevenir estas enfermedades. Nosotros debemos ser promotores de estilos de vida saludable, de tratar de mantener a raya los factores de riesgo que pueden aumentar la incidencia de estas enfermedades, de la enfermedad cardíaca y de la enfermedad renal, y también de todas las enfermedades que pueden causar el síndrome cardiorrenal tipo 5, o sea, la diabetes, o sea, el cuidar el consumo de azúcar, los lípidos, y bueno. Siguiente. Bueno, ahora para mejorar la comprensión de los conceptos y lo que hemos visto esta tarde, y ya por terminada esta charla, les traemos este caso clínico. Es un reporte de caso de Egipto. Entonces, consiste en lo siguiente: una paciente femenina de 55 años que ingresa al servicio de urgencias por presentar dificultad respiratoria que se agrava con el transcurso del tiempo. Como datos de relevancia se tiene que la paciente tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia y enfermedad coronaria. O sea, para empezar, es una paciente que tiene todos los factores de riesgo que hemos nombrado toda la charla. También tiene antecedentes de enfermedad renal sin indicación de terapia de reemplazo renal, poco cumplimiento con sus citas médicas. Una semana antes de ingresar había presentado tos productiva. Al examen físico la paciente presenta disnea, presión arterial de 140/90, distensión venosa yugular, disminución bilateral de los ríos respiratorios basales, sin fiebre, sin edema de miembros inferiores y sin obesidad aparente. Agradecería que alguien, no sé, Sebastián,
Rodríguez Páez, si nos puede colaborar a ver qué podríamos decir, o alguien que se anime a ver qué podríamos decir hasta ahora de lo que hemos visto con este cuadro que presenta la paciente. Pues digamos que primero lo que llama la atención es como esos pacientes que son muy inadherentes a los tratamientos. Entonces, pues como se ve ahí en la historia, pues con hipertensión, una diabetes, dislipidemia, enfermedad coronaria, al parecer no sabemos si están controlados o no, pero pues cumple con todos los factores de riesgo para posiblemente desarrollar un síndrome cardiorrenal. Digamos que tiene, según eso, incluyendo también que tiene una enfermedad renal, pues podríamos pedir como ciertos paraclínicos para orientarse cuál sería la causa principal de los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Pues a pesar de que esto es síndrome cardiorrenal, pues también un paciente con estos antecedentes que presenta dificultad respiratoria, pues también debemos pensar en otras entidades. Correcto. Entonces, siguiente. Aquí están los laboratorios Escalada Sebastián. Entonces, no sé quién se anima a ver qué nos dicen estos laboratorios. Yo les puedo colaborar. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Perfecto. Pues ahí en los paraclínicos tenemos un medio hemograma, donde hay una hemoglobina bajita y anemia, una anemia grave de 6.4 gramos por decalitro. No hay más características de la anemia ahí. Pareciera que los glóbulos blancos estuvieran aumentados, pero como no hay diferencial, poco podemos decir de eso. Y por ahí, eso es lo importante del hemograma. La creatinina en sangre está elevada, la tasa de filtración glomerular, con esa creatinina creo que va para menos de 50. La urea no me acuerdo el valor de referencia. El azúcar en sangre aleatorio, pues el punto de corte es a partir de 200, entonces podríamos decir que la paciente está hiperglicémica. Tenía hiponatremia, hiperpotasemia leve. Ok. Cloruro de carbonato normal. O sea, ¿qué se podría decir de esta paciente? Que la pérdida de sangre la anemia que ella tiene posiblemente sea por una deficiencia en la producción de eritropoyetina. Así sin más caracterización diría que podría ser por eso. Y la creatinina vuelve y confirma lo que ya sabíamos de la enfermedad renal crónica. Listo, entonces sí, como tú dices, pues estos paraclínicos nos permiten inferir que esta paciente probablemente tenga alguna lesión a nivel renal por la anemia, el hematocrito bajo, la urea elevada. Para los que se confundieron un poquito, dice urea, por lo que no es propio. Aquí se utiliza principalmente el boom, uno hace la conversión. El azúcar está elevada, hiponatremia, hipopotasemia, entonces hay más alteraciones metabólicas que nos permiten pensar también una lesión renal, una taquicardia sinusal en un electro, y si recuerdan lo que decía anterior, decía que tenía disminuido los ríos respiratorios a nivel basal y bilateral. Le hicieron una radiografía y vemos que tiene un edema pulmonar, una cardiomegalia y un derrame bilateral. Entonces, si vemos que es una paciente que está bastante afectada. Siguiente. La paciente ingresa a UCI, a unidad de cuidados intensivos, UCI, con descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca congestiva. No es congestiva, es crónica. Y se inicia un plan con furosemida intravenosa, que es un diurético de ASA, que
Daniel nos nombraba hace poco, lo inician con una dosis de 40 y lo van subiendo hasta 80 miligramos por día, una vez al día. El captopril, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, Daniel también lo nombraba, le inician una dosis de 25 miligramos 2 veces al día y le inician antibióticos empíricos combinados de ceftriaxona y levofloxacina. Aquí, como lo decía Sebastián, es una paciente que tiene unas alteraciones pulmonares que hay que revisar, que hay que pensar en otras entidades también. Y como vemos, ellos también iniciaron una prevención, una profilaxis de antibiótica, a pesar que la paciente no tenía ninguna indicación de infección activa, pero solo el hecho de evitarla, ¿cierto? Y pensando en otras cosas, a esta paciente le iban a hacer cultivo de esputos, pero por imposibilidad de la vía aérea de ella, no se los pudieron realizar. Y le inician insulina y le hacen una transfusión de 200 centímetros cúbicos. Siguiente. La paciente se complica. Entonces, al tercer día de ingreso a la UCI, la paciente queda inconsciente y presenta hipotensión, una presión arterial de 85/65, y desarrolla una acidosis metabólica severa, con unos gases arteriales que muestran un pH de 7.14, una presión arterial de CO2 de 28, una presión arterial de O2 de 75, bicarbonato de 10 milimoles. Esta es intubada por obvias razones. Y al mismo tiempo cursa con oliguria y aumento de la creatinina sérica de 3,5 miligramos a 5,3. Y yo nombraba, y también Valentina nombraba, que a veces como uno identifica la lesión renal aguda con un incremento mayor al 50% de la basal o la inicial que se le tomó al paciente en menos de 7 días. Esta paciente lleva 3 días y miren cuánto le subió la creatinina. Entonces ya podríamos empezar a pensar en una lesión renal aguda. Ya tenemos un diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica que nos mostraba en la diapositiva pasada. Entonces, si alguien recuerda la clasificación, ¿qué clasificación de síndrome cardiorrenal le podríamos aplicar a esta paciente? Inicialmente por la historia como de la enfermedad y que esto empezó siendo renal más que cardíaco, diría yo que renocardíaco crónico. Correcto, uno pensaría en un renocardíaco crónico. Sebastián dice, exacto. Entonces, la paciente recibe bicarbonato sódico cuando el nivel de este es inferior a 15, vimos que estaba en 10. La paciente se le inician vasopresores intravenosos con dobutamina y titulación de norepinefrina hasta lograr el objetivo de presión arterial media. Después de que su presión arterial se volvió estable, volvió a estar normotensa, recibe una infusión continua de furosemida a 10 miligramos por hora para aumentar la producción de orina. Sin embargo, permaneció con oliguria después de 24 horas de terapia. O sea, la paciente está al máximo, bueno, no está al máximo, pero tiene una dosis bastante alta de furosemida, y aún así eso está en oliguria, o sea, el riñón sigue sin responder. Se inicia el proceso de terapia de reemplazo renal con derivación al centro de hemodiálisis debido a la resistencia a la terapia diurética intravenosa, lo que nombraba Daniel. Hay mucha, gran probabilidad de que los pacientes que cursan con una insuficiencia cardíaca crónica y hagan una insuficiencia renal crónica, o también podría ser un cuadro agudo, ellos van a hacer resistencia a los diuréticos. No se sabe por qué, pero hubo un estudio que demostró, lo voy a poner por acá, el estudio se llama HOME, así, específico, si alguien lo quiere buscar, demostró que estos pacientes tienden a hacer una resistencia a los diuréticos y pues terminan necesitando terapia de reemplazo renal a pesar de ser una condición reversible. Ahora yo les cuento algo. Sebastián decía que podría ser un tipo 3, ¿cierto? Que es un agudo, una insuficiencia renal aguda que lleva a una lesión, a una enfermedad cardíaca aguda. Sin embargo, David decía que era... David, ¿me recuerdas cuál decías? Yo digo que es renocardíaco crónico, se me escapa el número, creo que es 4. Exacto, el 4. O sea, Sebastián dice que es tipo 3 y David dice que es tipo 4. Pues esta paciente resulta ser tipo 1. Luego en la discusión del caso, los médicos llegan a la conclusión de que su clasificación más adecuada sería tipo 1, pero por la clínica actual.
Para clasificarlo uno necesita saber cuál fue la lesión principal o la lesión inicial que desencadenó el daño en general. Sin embargo, en un síndrome cardiorrenal es muy difícil saber cuál dañó a cuál primero. Suena fácil cuando lo explicamos y decimos, bueno, este paciente encaja aquí, este paciente encaja acá, pero no es así. Los pacientes, lo que ya les decía, se pasan por todas las clasificaciones, desde la 1 hasta la 4. Es difícil que todos pasen hasta la 5, pero es muy complicado establecer cuál clasificación es con exactitud. Los médicos que atendieron a esta mujer, al final no pudieron clasificarla dentro de ninguna, pero la dejaron dentro de la clasificación 1, y se le trató. Lastimosamente la señora quedó con insuficiencia cardíaca crónica por la lesión. Entonces diríamos, ¿y por qué no puede ser un 4 si terminó con una crónica? Pues ya ven a lo que me refiero, de que las clasificaciones no son una camisa de fuerza, de que esto puede variar, esto va mucho al criterio de cada médico, esto va mucho a la clínica del paciente, en fin, son muchos aspectos que hay que tener en cuenta para hacer la clasificación, y aún así podemos errar o simplemente meter a un paciente por la clasificación que más cercana está, no porque él encaje entre los criterios. Y la conclusión más importante de todo es la siguiente. Eso. Básicamente, si uno entiende estas pocas frases, se entiende todo lo que dijimos anterior y ya hace la lógica para sacar todo lo que les dijimos. Una disminución aguda del gasto cardíaco secundaria a la falla cardíaca puede conducir a una hipoperfusión renal. Ya sabemos qué pasa si eso sucede. Y la insuficiencia ventricular es una causa de disminución del gasto cardíaco y puede conducir a la inestabilidad hemodinámica si se superpone la insuficiencia cardíaca persistente. Otra vez estamos hablando de estabilidad hemodinámica. Entonces es un término que tenemos que tener claro, que tenemos que llevarnos claro. Incluso en casos de presión arterial sistólica bien conservados. Esta inestabilidad hemodinámica puede causar simultáneamente oliguria o anuria y lesión renal. Y abajo está la imagen que les nombraba hace rato cuando estaba hablando de los tipos. Cuida tus riñones si quieres salvar tu corazón. Esta es una pancarta de promoción que hicieron en Argentina para el Día del Riñón. Y no encontré la hermana, pero al lado decía, cuida tu corazón si quieres salvar tus riñones. Y es lo que les decía al principio. Tenemos que entender que un órgano dañado no solo nos vamos a enfocar en él, tenemos que pensar en todo, en el paciente completo, desde los aspectos socioeconómicos del paciente hasta la fisiología y la anatomía del paciente. Todo hay que pensar. No podemos sesgarnos nosotros mismos ni solo enfocarnos en algo porque podemos estar cayendo en iatrogenia. Y también tener en cuenta todos los datos que le dimos hoy, lo que decía Daniel de la resistencia a los diuréticos, lo que decía Valentina de que a veces se utilizan los diuréticos indiscriminadamente y terminan causando una lesión renal tanto aguda como crónica, o pueden empeorar la clínica del paciente. Es decir, lo importante es que ustedes entiendan al paciente como un todo, que no la lesión renal me va a enfocar solo en el riñón y que no la lesión cardíaca me va a enfocar solo en el corazón. Porque este es uno solo. Estos síndromes son nuevos y se están clasificando nuevos, pero hay muchísimos. Este es relativamente nuevo, esto lo clasificaron en el 2009, algo así, en Italia. Un doctor que hizo esta clasificación que les presentamos hoy, pero también está el síndrome hepatorrenal, está el síndrome, se me olvida el nombre ahora exacta, que es riñón y pulmones. Entonces, hay mucho que entender, hay mucho que aprender y nada, la idea es que esperemos que hayan aprendido algo en la charla de hoy y que la hayan disfrutado. Perdón los inconvenientes, gracias por la asistencia. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta, pero primero que todo, estuvo muy chévere la charla, gracias, los felicito. Mi pregunta es la siguiente, según entiendo la clasificación nos habla un poco del mecanismo fisiopatológico y también un poquito como el pronóstico al saber si es agudo o crónico. Pero si a mí me llega un paciente con insuficiencia, o sea, si me llega el paciente ya con el problema cardíaco probablemente crónico y un problema renal probablemente crónico, lo que no me queda claro es cómo diferencio yo ahí qué desencadenó qué. Eso es lo que les explicaba ahorita. Cuando ustedes leen los artículos, nosotros partimos de la guía de la AJA y la guía de cardiología
de Colombia, ¿cierto? En ninguna parte del artículo le dicen este paciente encaja aquí y este paciente encaja aquí, y estos son los criterios para poner al paciente acá y estos son los criterios para poner al paciente acá. Esa clasificación ayuda porque el abordaje clínico lo hace un poco más acertado, pero no significa de que siempre va a ser y que siempre se va a poder hacer. Incluso si están en el grupo de IMIC o en el link del video de la charla, le puedo dejar una charla que hizo un internista en un internista cardiólogo de la Universidad de Villa del Mar en Chile acerca de esto. Y él decía, yo he visto cientos de pacientes de esto y estoy seguro menos de uno de que la clasificación estuvo correcta, porque es muy difícil saber qué empezó cuál. A veces hay pacientes que tienen una enfermedad, una lesión renal aguda o una lesión y riñones previamente comprometidos por X o Y motivo, predisposición genética, pongámosle. Pero primero se desencadena la insuficiencia cardíaca y luego desencadena la insuficiencia renal. Entonces es muy difícil, si ves ahí cómo caerías, porque pues técnicamente habría empezado primero la insuficiencia renal y el daño progresó a cardíaco, o puede ser por el contrario. Entonces, la verdad, simplemente no se puede. O sea, hay pacientes en que simplemente no se puede determinar qué empezó cuál, sino que uno lo aborda desde la clínica que lleva al paciente. Sí, claro, Sebastián habla. Pues digamos que para efectos como prácticos y educativos, pues más que todo para las personas que entran ahorita a medicina interna, ya sea 1 y 2, pues ahí digamos que denota la importancia de hacer una historia clínica como bien detallada. Y a lo que voy es, pues si bien es difícil en un paciente que se agudizó determinar en ese momento si la causa es renal o cardíaca, supongo que buscando bien los antecedentes, haciendo una correcta anamnesis, pues se podría llegar a indagar realmente cuál fue, digamos, el detonante. Igual digamos que para efectos prácticos, pues como ustedes explicaban, pues el manejo inmediato para evitar que haya pues una complicación no deseada, pues va a ser el soporte a ambos órganos. Es decir, o sea, si se determina que la causa es renal, pues no es solo quedarse con lo renal, sino pues también toca proteger el corazón para evitar que tenga esos efectos. Pero pues una vez digamos, el paciente se estabilice, pues sí se podría buscar realmente cuál fue el detonante. Y no solo pues por cuestiones de clasificarlo y saber bien cuál fue la causa, sino también eso ayuda a prevenir que el paciente vuelva a tener ese cuadro después. Es decir, si el paciente no sabe que tenía una insuficiencia renal crónica y pues se le detecta ahí, pues a futuro se puede, pues primero, prevenir las consecuencias de la insuficiencia renal y pues segundo, prevenir que tenga un síndrome cardiorrenal, pues debido a su insuficiencia renal. Y lo mismo con las insuficiencias cardíacas. O sea, digamos que no es solo por clasificarlo, sino también para la cuestión preventiva de que esto no pueda suceder. Sebastián, pues bueno, esperemos haber respondido tu pregunta, David, o acercado a algo. Y nada, muchas gracias por asistir. Si quieren volver a ver la charla o alguien que no pueda asistir, va a quedar guardada en el canal de YouTube del grupo y pues los invitamos a seguir en nuestras redes sociales. Que tengan buena tarde.